Bien, hoy se conmemora Sí. un nuevo aniversario de Sí. las caídas de los excombatientes Sí. y caídos de Malvinas. Es una fecha para recordar. Es una fecha triste, Sí. o sea, lamentablemente que pega un poco en lo más profundo del alma de todos los argentinos lo que sucedió en esa época. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista humano, ¿no? Porque hubo gente muy joven que perdió la vida ya inexperta en esas tierras lejanas. Y en este informe vamos a estar hablando un poco de eso, también relacionado al fútbol. Al fútbol. En total fueron 10 futbolistas. 10 futbolistas, 10 mira. futbolistas. Ahí está. Que en ese momento estaban entrenando con el plantel profesional. ¿La mayoría eran de primera? ¿O Hay- eran más de inferiores? Hay una mezcla. Hay jugadores de primera, por ejemplo, Claudio Petrucci jugaba en Rosario Central. Mira. Después, bueno, tenés Javier Dólar, que jugaba en Boca. Tenés algún Gustavo De Luca, que estaba en River. Pero Y eran jugadores que eran muy tenidos en cuenta. eran jugadores que estaban entrenando con la primera, porque Claro. eran categoría 62. Ah, ahí o sea, está. tenían 20 años. 20 años. Claro. Algunos Igual recordemos que en esa época se llevaba un poquito más no se llegaba a los 16 como se llega ahora a primera. Exacto, Claro. exacto. Sí, Por sí, ahí sí, eran sí. los primeros pasos en primera teniendo 20 años. Exacto, eran los primeros pasos y por ahí lo que les sucedía a la mayoría de los jugadores eran que estaban entrenando con la primera o la habían citado para jugar con los jugadores de primera que eran para ellos eran como ídolos, Sí. eran unos monstruos y después que te llamen a tener que combatir en la guerra, que en realidad en un principio ellos no eran conscientes de lo que tenían que hacer. Sí. La mayoría de las personas que combatieron en esa guerra, cuando desembarcaron en Malvinas, o sea, pensaban que eso era unos días estar ahí nada más y después cuando veía que fueron pasando el tiempo, Claro, eh, 74 días empezó, más tarde. empezó a llegar noticias, empezaron a desembarcar ellos y bueno, ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? Que, Che, completame la lista. bien, la lista es de Claudio Petrucci, estaba entrenando con el plantel de Rosario Central, no continuó jugando. No continuó cuando volvió. ¿Todos volvieron los 10? No, No. Ah, está. Ahí está. Tenemos a Luis Escobedo, que jugaba en los Andes, tampoco continuó con su carrera. O sea, en total son 10 jugadores, 3 Sí. tuvieron una carrera De exitosa. futbolista, sí. Bien, Javier Dólar, Mm. que está en Boca Juniors, y bueno, terminó trabajando en un banco. A ver. Juan No, pero decir, o sea, una coincidencia. hizo banco. Sergio Pantano continuó en Talleres de Remedio de Escalada. Y bueno, el que vos me nombrabas, que uno canoso, es Sí, Omar de Felipe. exactamente. Que es un técnico que, bueno, en aquel momento estaba jugando en Huracán, que no Sí. tuvo una carrera. No, como jugador no. No, hubo muchos casos. Bueno, por Sí. esto se puede hablar en otro. Sí. En otro otra especial, ocasión. sí. Bien. Pero bueno, él es muy conocido por ascender a Independiente a Claro, primera. claro. ¿Eh? Y también ascendió a Olimpo y a Quilmes. O sea, Sí. 3 equipos ascendió, Un tipo de ascenso, digamos. un tipo de ascenso. Y una de las cosas que él decía es que, a ver, cada uno lo tomaba de distintas formas después de la guerra al fútbol, Cuando ¿no? volvían. Cuando volvían. Algunos lo tomaban como un cable a tierra, como algo que, viste, le da un sentido a su vida después de pasar ese momento tan malo. Y Omar de Felipe decía que él no mezclaba las dos cosas. O sea, una cosa era la guerra Claro. y otra cosa es el fútbol. Pero o sea, también tiene que ver en qué lugar estuviste y cómo estuviste acompañado, eso. también, pero yo creo que pasa también de qué está uno hecho. Sí. O sea, a ver, voy a poner un caso un poco más extremo. Por ejemplo, en los campos de concentración. Mm. Los campos de concentración era el infierno terrenal. Mm. Pero en el campo de concentración había gente buena. Sí, obvio. Había gente que daba la vida por su compañero y había gente muy mala. Sí. De los dos bandos, tanto, bueno, no quiero entrar mucho en este No, tema no. porque es bastante polémico. No, pero se entienden los puntos que marcaste, los extremos. Ahí en el lugar vos decís que pasaba lo mismo. En la guerra de Malvinas. En la guerra. No, yo creo que en lo que fue el holocausto es difícil de comparar, pero los chicos de Malvinas la pasaron realmente muy mal. No, hay algunos testimonios que dicen que la pasaron peor con sus, ¿cómo te puedo decir? Con las personas que tenían un rango superior a ellos que con los mismos con los ingleses. mismos, sí, obvio. Había Sí. ingleses que los trataban mejor a Sí, ellos sí, sí, que es verdad eso. Sí, es verdad. que- Es más, creo que hay historias de sobrevivientes, no de futbolistas, sino sobrevivientes en general, que han vuelto y se han hecho amigos de su captor, digamos.
de la persona que lo tenía cautivo. Sí, porque han tenido en algunos casos buenos tratos. Sí. Es más, algunos soldados ingleses se sorprendían por la edad que tenían y por el sueldo, o sea, porque no Sí, ganaban porque no nada, ganaban nada. porque ellos eran profesionales, eran Sí, gente más grande, entrenada y ya estaban acostumbradas a este tipo de cosas. Termíname la lista. A ver, ¿con quién Después más? continuamos con Julio Vázquez, que estaba en Centro Español, continuó toda su carrera en el ascenso. Juan Colombo salió campeón estudiante en el 83. Mira, ahí el año siguiente. Al año siguiente sale Qué campeón. loco eso, con el doctor. Con el doctor, exacto. Bueno, en ese tiempo estaba ruso, si no me equivoco. Estaba Russo Sí. y Isabela. si no me Isabel. equivoco. Sí. Bien, después tenemos en la lista a Héctor Rebasti, que estaba en San Lorenzo, y él explicaba que tuvo varias ofertas para seguir con el fútbol, pero él la desestimó. O sea, como que no pudo superar ese mal trago Sí. y se dedicó por ir un poco al alcohol. Claro. Muchos de los sobrevivientes terminaron yendo para el lado de los vicios del... Exacto, él como que trataba de tapar esa herida Claro. por medio de los vicios. Sí. Después seguimos con Héctor Suchelli, que en ese tiempo estaba entrenando con el plantel de primera división en San Lorenzo. Y cuando él vuelve de la guerra, hubo como una especie de festín así en el club, Sí. donde lo recibieron todo y le habían prometido un contrato profesional. Un contrato que nunca se cumplió. No, igual San Lorenzo en esa época se fundió, perdió la cancha. Es verdad, era una época bastante complicada Sí, San por Lorenzo. eso, sí, Está tuvo que bueno, vender la cancha, está bueno entró lo que quiebra. Sí, está bueno el dato que dice. Así que tiene sentido Sí, que no hayan entendió, cumplido no, con el no contrato. cumplieron nada. No hay un mango. Y después terminó trabajó en un taller mecánico. Ahí Se va. puso un taller mecánico. Y el último en la lista es Gustavo De Luca, que en ese tiempo estaba en River. Que él cuando vuelve de la guerra, al poco tiempo se lesiona. Y no volvió a tener el mismo nivel que tenía antes, Claro. pero tuvo una buena carrera en Chile. Ahí va. En Chile jugó en varios clubes, salió campeón. Bueno, los 10 volvieron, digamos. Lo que no volvieron es al fútbol profesional algunos. Exacto, o sea, de los No 10, falleció ninguno, digamos, en la guerra. en realidad estoy hablando de la historia de personas que volvieron de la guerra que eran jugadores de fútbol. Claro. O sea, a ver, no te sabría decir si algún jugador de fútbol haya perdido la vida. Claro. Claro, de los que volvieron son esos 10. Exacto. Te paso un poco de lo que fueron los números de Malvinas. Dale. 14.000 soldados argentinos Ahí va. fueron a la guerra. Contra 172 millones Contra sí, ingleses. imposible. 649 perdieron la vida y se estima que, o sea, la cifra de las personas que se quitaron la vida después de la Claro. guerra es más o menos similar Es a la similar. cantidad de caídos que hubo en la guerra. Sí, sí, totalmente. La verdad que es muy duro. Es un golpe muy bajo, pero está bueno recordar esto y poder valorar, ¿no? Sí. Esto lo que hicieron estas personas Gente porque dieron la vida inexperta. inexperta. Reivindiquemos a los muchachos que tanto huevo le pusieron. Sí, obvio. Y no a Margaret Thatcher. No, obviamente, para. Y Hijo muy buen de dato, puta. el número que tiraste vos, 74 días, Sí. son 2 más que los Andes, el avión que se Claro. cayó en los Andes. Si te pones a pensar, para una guerra es muy poco, pero para sobrevivirla es mucho. Pero para sobrevivir, Exacto, sí. Claro. inexperto, cagado Claro. de frío, cagado de hambre. Sí. Porque ellos estaban Chicos, sobreviviendo a la guerra, Claro. no estaban combatiendo. No había correlato en la competencia. Y después otro dato curioso es que el 15 de junio termina la guerra y al día siguiente Argentina debuta en el Mundial, Sí. 82. Y- Exactamente. sí. Y lamentablemente pierde 1-0 contra Bélgica. Contra Y Bélgica. hay una nota que le hacen a Maradona y él se siente muy triste porque no le Sí. pudo dar una alegría al pueblo, ¿no? Sí. A todos. Que después, 4 años siguiente a Le ese da partido, revancha. iba a tener revancha y iba a meter los goles contra Yo los hoy ingleses. subí una foto, la voy a buscar en este momento, Muy que buena es la relativa foto a esa. esa. Sí. Es relativo a esta foto. Vamos a poner. Ahí Fotón. los ingleses le están haciendo fuck you. Lo están- Ese es el segundo gol que hace el Diego. El segundo gol hace el que va más vale o el primero en realidad, si te pones a pensar. Porque fue robarle a alguien que no estaba haciendo mal. En realidad ellos dicen que para el afuera decían de que no lo tomaban como una revancha, pero para sus adentro era una revancha en el fútbol. Ese partido, el del 86. Obvio. Y lo fue, Sí. obviamente lo jugaron así. Después hay una imagen muy interesante de Pistola Gámez, no sé si la tenés. El la expresidente imagen. de Vélez. El expresidente de Vélez era el jefe de la barra brava de Vélez, después fue presidente, cagándose a palo con los hooligans. Él solo plantándose a 4 o 5 que los baja Vengan todos. de a uno que- Sí, no sé lo que. que les entró todo. Hermosa situación esta. Che, Pablo, bueno, agradecerte el informe. Ya va a estar viniendo seguidamente a hablar de esto, varios informes relativos a la música y al deporte.